Reconocido como el país más pequeño del mundo, el Vaticano es el centro más importante de la Iglesia Católica. Millones de creyentes peregrinan cada año al pequeño estado para celebrar su fe cristiana. Encabezado por el Papa como monarca absoluto, el enclave romano siempre se ha presentado como el principal ejemplo de una comunidad piadosa. Sin embargo, no debemos olvidar que también hay cosas muy espeluznantes escondidas en el Vaticano que no encajan con la imagen de Cordero piadoso de la Iglesia. Ahora te mostraremos qué secretos esconde esta ciudad-estado. Antes de comenzar, asegúrate de tocar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para más videos. Gran Grimorio. ¿Qué tiene realmente el Gran Grimorio cuyas letras ahondan tan profundamente en la magia negra? Si la primera versión de la extraña obra se creó en 1421 o 1521 o a principios del siglo XIX, todavía se debate acaloradamente. El capítulo introductorio fue escrito por un tal Antonio Venitiana de la Ravina, quien afirma que gran parte del contenido se basa en los escritos de Salomón, pero este contenido no podría ser más aterrador. En el Gran Grimorio podemos aprender a invocar a Lucifer en persona e incluso hacer un pacto con el diablo. Pero también aquí se puso por escrito el conocimiento del arte de hablar a los muertos. Además, aquí también se puede encontrar hechizos que te permiten volverte invisible, hacerte rico o conquistar el corazón de tu amada. Pero, ¿qué tiene que ver el libro de magia negra con el Vaticano? Bueno, esto se debe a una leyenda persistente. Se dice que el mini-estado guarda una copia original de este libro en sus archivos secretos. Necrópolis del Vaticano. Dos misteriosas fosas comunes se esconden debajo de la Basílica de San Pedro, las grutas del Vaticano y la necrópolis del Vaticano. Los huesos de 23 papas han estado en las cuevas por siglos y atraen a millones de cristianos y turistas cada año. A principios de 1933 se iba a ampliar parte de las cuevas para albergar la tumba del Papa Pío XI. En el transcurso de ese trabajo, sin embargo, se sacó a la luz un lugar de enterramiento mucho más antiguo de la época romana. Las leyes romanas prohibían enterrar a los muertos dentro de las murallas de la ciudad, y la necrópolis exterior creció con el tiempo. Se dice que Pedro fue sepultado aquí después de su martirio. Se iniciaron extensas excavaciones para encontrar la tumba de este apóstol, esta vez con éxito. De hecho, los expertos podrían volver a encontrar la supuesta tumba de Pedro. Sin embargo, todavía se duda mucho de si este es realmente el lugar de descanso final de este apóstol. Pero hablaremos de esto más adelante. Obelisco del Vaticano. ¿Qué hace un antiguo monumento egipcio en medio de la ciudad del Vaticano? Si bien aún no está del todo claro cómo el obelisco de 33 metros de altura y 320 toneladas termina en Roma, lo más probable es que sea una exhibición de un botín de guerra. En el año 30 a.C., los romanos conquistaron el antiguo imperio egipcio. En ese momento, el objeto gigantesco aún no se había completado. Para conmemorar la victoria sobre los egipcios, se completó el monumento y se colocó en el centro de la plaza del Foro de Alejandría. Sin embargo, cuando la ciudad fue destruida 70 años después, el nuevo emperador Calígula hizo transportar el gran monolito hasta Roma. Después de que el barco con sus toneladas de carga había entrado en el puerto, el obelisco fue trasladado a la ciudad eterna con la ayuda de 20.000 personas sobre rodillos. Poco después, la columna adornó la llamada Spina, que es un muro alargado del circo. En esta arena se llevaron a cabo carreras de carros y a veces peleas de gladiadores. Aunque la ciudad tuvo que luchar repetidamente con violentos terremotos e incendios severos en los años siguientes, el obelisco, a diferencia de muchas otras estructuras, logró resistir todas las adversidades ileso. Luego, a fines del siglo XVI, el Papa Sixto V quiso llevar a cabo un gigantesco proyecto con el que sus predecesores solo habían soñado: trasladar el obelisco a la Plaza de San Pedro. Para concretar la mudanza, se convocó un concurso en el que participaron 500 académicos, que presentaron sus soluciones de transporte, pero ninguno de estos planes parecía compatible con la realidad. No fue hasta que apareció en escena el arquitecto italiano Domenico Fontana. Gracias al uso de 150 caballos,
900 hombres y 47 cabestrantes, fue posible mover esta estructura unos 260 metros y remolcarla hasta su nueva ubicación en la Plaza de San Pedro. Juan Pablo I. Agosto de 1978. Albino Luciani es elegido papa como Juan Pablo I, pero 33 días después, el italiano ya no vive. Las conspiraciones más salvajes sobre su muerte inesperada siguen circulando hasta hoy. El hecho de que el Vaticano se negara a realizar una autopsia en el cuerpo es particularmente desconcertante. Según la versión oficial, el papa muerto fue encontrado sentado erguido y sonriente. Un coágulo de sangre prolongado o un ataque cardíaco podrían ser las causas de su muerte. Aún hoy se dice que Juan Pablo I pudo haber sido la víctima de un ataque con veneno. Se dice que el Papa había planeado revelar las maquinaciones corruptas del Banco del Vaticano. Por esta razón, fue eliminado a sangre fría. La tesis de que los extraterrestres estuvieron involucrados en la muerte del Papa suena aún más aventurera. Al parecer, varios ovnis acababan de sobrevolar la ciudad del Vaticano, pero los jesuitas y los masones también aparecen una y otra vez en la lista de los asesinos potenciales. Los huesos de San Pedro. Les contamos que los expertos lograron redescubrir la tumba de San Pedro hace algunas décadas. Sin embargo, durante todo ese tiempo, al público interesado no se le permitió admirar los huesos sagrados con sus propios ojos. Esto cambió en el 2013, cuando el Papa Francisco ordenó que las reliquias se exhibieran públicamente, pero aún no está claro si estos son realmente los huesos mortales del apóstol. Particularmente curioso es que cuando se descubrieron las partes del esqueleto, inicialmente se pensó que eran huesos de perro y se recolectaron en una simple caja de zapatos, pero después quedó claro que los huesos eran de humanos. Un tejido que coincidía con otra reliquia de Pedro parecía probar que estos eran de hecho los huesos del mártir cristiano. El problema es que muchos historiadores dicen que Pedro nunca estuvo en Roma, y mucho menos ejecutado y enterrado en Roma. Ley de garantías. Después de que el Papa Pío IX perdiera su poder político, el 16 de febrero de 1871 entra en vigor la Ley de Garantías. La ley determina el territorio exacto de la Ciudad del Vaticano y se definen los derechos del Papa al reino italiano. Sin embargo, el Papa Pío IX se negó a reconocer los derechos de soberanía limitados, razón por la cual él y sus sucesores se convirtieron en prisioneros de su propio estado por varias décadas. El Vaticano estuvo antes bajo la protección de las tropas francesas, pero cuando Francia se ve envuelta en la guerra con Prusia, los soldados estacionados se retiran, y el ejército italiano pudo apoderarse de los estados pontificios casi sin luchar. Fue entonces que los residentes cristianos de la Ciudad del Vaticano, que estaba rodeada de fortificaciones, no tuvieron más remedio que actuar dentro de un radio de acción extremadamente limitado. De hecho, la cuestión romana solo se aclaró bajo el gobierno fascista de Mussolini. Desde el 11 de febrero de 1929, el Vaticano tiene estatus de Estado reconocido. Túnel de escape papal. Si miras el Paseto di Borgo desde el exterior, no verás nada más que un viejo muro normal y corriente. Sin embargo, la estructura esconde en su interior una ruta de escape secreta, creada en 1277 por el Papa Nicolás III. En detalle, esta conexión invisible conduce desde el Vaticano hasta el poderoso Castel de Sant'Angelo, y de hecho algunos papas como Clemente VII lograron llegar hasta un lugar seguro a través del Paseto di Borgo. En el saqueo de Roma de 1527, 147 soldados de la Guardia Suiza defendieron la Plaza de San Pedro contra mercenarios italianos, alemanes y españoles. Todos los defensores murieron en batalla y le dieron al líder de la iglesia suficiente tiempo para llegar a Castel de Sant'Angelo. De parte del diablo. Es bien sabido que los archivos secretos del Vaticano han estado rodeados de los mitos y leyendas más descabellados. Se dice que la iglesia almacena conocimiento oculto en cerca de 85 kilómetros de estantes, cuya revelación sumiría nuestro mundo en caos total. Algunos creen que aquí es donde la evidencia de la existencia de vida alienígena o incluso extraterrestres reales están escondidos. No menos siniestra es la teoría basada en el hecho de que el archivo secreto
está aliado con fuerzas diabólicas. Según estas teorías, la Iglesia Católica actuaría en nombre del príncipe de las tinieblas. ¿Cuál es tu opinión de estas tesis tan abstrusas? Cuéntanos lo que opinas en los comentarios de abajo. La resurrección. Un dicho famoso dice: en cuestión de gustos no debe haber disputas. Sin embargo, no hay duda de que la escultura de la resurrección en la sala de audiencias papales en el Vaticano es a la vez inquietante y extraña. De hecho, el escultor Pericle Fassini eligió un motivo inusual. Vemos al Salvador cristiano saliendo del cráter de una explosión nuclear. Completada en 1975, en ella Jesús encarna la salvación cristiana en un mundo cruel de muerte y de violencia. Texto secreto del manto. ¿Es la sábana santa de Turín realmente el objeto en que Jesucristo fue envuelto después de su muerte? En ese sentido, la Iglesia es cautelosa. Según esta, la tela es considerada como un ícono y no como una reliquia sagrada, lo que significa que tiene más bien el carácter de un objeto de arte. A pesar de esto, el sudario es venerado por muchos cristianos devotos como el verdadero sudario de Cristo. En el 2009, un auténtico terremoto sacudió al mundo católico. La historiadora vaticana Bárbara Frale afirmó haber descubierto una inscripción casi invisible en la sábana santa. Pero eso no es todo. Se dice que el texto trata de Jesús de Nazaret y el emperador Tiberio. Dados estos nombres y la coincidencia del tiempo, la inscripción podría interpretarse como certificado oficial de defunción del Hijo de Dios. Sin embargo, este descubrimiento sensacional se ha contrarrestado con la objeción de que la escritura está tan descolorida que no se puede leer correctamente. El Evangelio prohibido. En los archivos secretos que se dice están ocultos en la ciudad de Vaticano, hay una serie de libros prohibidos que se han mantenido alejados de miradas indiscretas por siglos. Según el canon de la Iglesia, Jesucristo nunca se casó y nunca engendró descendencia. Supuestamente, sin embargo, hay un documento del siglo VI en los archivos secretos del Vaticano que sacude esta tesis hasta sus cimientos. Más específicamente, es un manuscrito que una vez fue traducido del griego al siriaco. Las escrituras están destinadas a ser el eslabón perdido en la vida de Jesucristo. El Nuevo Testamento habla del nacimiento del Mesías y su ministerio antes de la crucifixión, pero su adolescencia y primera edad adulta se omiten por completo. Según esta teoría, Jesucristo se enamoró de María Magdalena cuando era un adulto joven. Además, la pareja tuvo un hijo juntos. El único problema con este texto es que para que un texto se considere verdaderamente inspirado por Dios, tiene que haber sido escrito en la época en que Jesús vagaba por la tierra, o el autor tiene que haber recibido un permiso especial para escribir. Mejor aún, en casi todas las situaciones, el autor era un miembro de la Iglesia, un seguidor de Dios o alguien que luego se convertiría a la fe. Sin embargo, dado que este texto se escribió en el siglo VI, muchos historiadores creen que carece de credibilidad, pero dado que no sabemos mucho de los años de adolescencia o juventud de Jesús, existe una pequeña posibilidad de que el documento diga la verdad. Sin embargo, según el canon bíblico oficial, lo más probable es que el texto no sea más que una falsificación. Libros prohibidos. En 1611 la Biblia se tradujo por primera vez del latín al inglés. En ese entonces las sagradas escrituras de los cristianos tenían 80 libros. Si comparas el tamaño original de la Biblia con lo que es hoy, rápidamente queda claro que ahora solo tiene 66 libros. De hecho, en 1684 el Vaticano decidió eliminar 14 libros que antes habían formado el final del Antiguo Testamento. Junto con algunos otros escritos que no se habían incluido en el canon oficial de la Biblia, estos pasajes desterrados se conocen como apócrifos. Esta expresión significa algo así como oscuro o oculto. Las secciones eliminadas por el Vaticano incluyen los libros de Esdras, Tobías, Judith y el libro de la sabiduría. El Vaticano cambió la pronunciación del nombre de Jesús. Anteriormente era Yehoshua. ¿Por qué decidieron eliminar 14 libros del Antiguo Testamento a la vez? Sigue siendo objeto de debates aún hoy. Algunos han sugerido que había pasajes en los escritos prohibidos que no encajaban con el concepto de la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, no se sabe por qué el Vaticano cambió la palabra de Dios para adaptarla a sus afirmaciones.
La mayoría de historiadores y creyentes cristianos dicen que los libros simplemente no encajan con el canon. Después de todo, históricamente hablando, la Biblia no contiene ninguna contradicción, aparte de algunos pasajes únicos que pueden no coincidir perfectamente entre sí. Sin embargo, esto a menudo se reduce a simples errores de traducción. En términos de salvación y de la historia de Cristo, la Biblia no contiene contradicción alguna, pero algunos de los libros eliminados parecen no estar alineados con todos los libros de la Biblia, lo que sugiere que es posible que no hayan sido obras verdaderamente inspiradas. Peor aún, algunos de los libros no se escribieron en el periodo de tiempo de los libros restantes, lo que significa que tampoco se puede probar definitivamente que sean parte del canon. Ahora necesitamos tu opinión. ¿Qué piensas de las cosas extraordinarias que hay en el Vaticano? Estamos esperando tus comentarios. Danos un me gusta y suscríbete para que nunca más te pierdas otro video. Gracias por vernos, cuídate y hasta la próxima.